Había dicho, está con nosotros el ex congresista del APRA y actual presidente de la Comisión Política en el APRA, Mauricio Mulder, y el señor Javier Bedoya, que ha sido también congresista desde el año 85, me parece, o sea que tiene una trayectoria de 30 y tantos años como congresista, además de haber sido regidor por Lima, me parece, desde el 81. ¿no? Ha revisado mi currículum. Bueno, he tratado de hacer una argumentación, sí. Porque quiero hacerles una pregunta difícil, que es desagradable en el sentido de que ustedes tienen que hablar mal de otras personas, que es, ¿por qué es que se ha degradado tanto la percepción que los peruanos tenemos del Congreso de la República? No es que ustedes fueran celebrados todos los días, pero no se llegó a los niveles de desaprobación que hay ahora. Señor Bedoya. Para mí una de las razones fundamentales es el voto preferencial. Si usted analiza, la proliferación de partidos empieza desde que rigió el voto preferencial. Inicialmente con la idea de romper con las cúpulas partidarias y democratizar los partidos, pero los propios defensores de esa tesis han reconocido que ello se logró a los pocos años y reconocen que en virtud del voto preferencial la gente ya no guarda lealtad a los principios que el partido enarbola, al candidato presidencial o al plan de gobierno que el partido presenta. Creen que llegan por sus votos. Y por eso, si usted analiza desde cuándo empieza el transfugismo en el Perú, desde que se instaura el voto preferencial. Pero se instauró para las elecciones del año 78. Y en su momento se dijo, usted recordará, Mauricio, que se instaló para evitar que a Víctor Raúl Aya La Torre tenga más de 1 millón de votos, que sí obtuvo. Claro, le inventaron los militares. Sí, sí. Ellos inventaron eso porque pensaban justamente que necesitaban que Aya de la Torre no tuviera lo que, según ellos, los votos que tuvo, y que fueron más de 1 millón en ese momento. Pero yo coincido que efectivamente el tema, coincido en parte, ¿no? El hecho de que haya una designación de personas que por su propia cuenta dentro del partido se lanzan y pueden tener recursos económicos o lo que fuera, rompe un poco la vida interna del partido. Ahora, claro, es verdad que en los partidos tampoco las cosas son de rosa. Pero se tiene que buscar que dentro de los partidos políticos haya auténtica democracia y al mismo tiempo cuadros políticos que puedan manejar el partido. Eso todavía no se logra. Al contrario, estamos retrocediendo porque el Jurado Nacional de Elecciones se ha convertido en una especie de registro de todo lo que hacen los partidos políticos en su vida interna. Cualquier decisión que se quiera tomar, por ejemplo, que un miembro del Comité Ejecutivo Nacional dice que renuncia porque se va y entonces hay que cambiarlo, le tenemos que pedir permiso al Jurado Nacional de Elecciones, que se demoran, como todo burócrata, meses y después te dicen sí o no. Y entonces hemos pasado al otro extremo, a la sospecha de que todos los partidos políticos están llenos de bribones y que hay que ponerles la ley de la organización criminal a cada uno de ellos, porque ahora la mayoría de los partidos políticos pasan por ese lado. Solo 5, de los 28 que hay. Solo los más importantes. Es cierto que representa a ellos, pero son solamente 5 entre 28. Tal no como debería, empresas, pero no como clubes y como iglesias. Sí, de manera que se ha hecho una excepción discriminatoria a favor de los partidos al excluirlos de esa ley. Sí, pero en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, no es tarea del jurado meterse en la vida interna de los partidos. O sea, que el Estado se mete en la vida interna de una asociación de ciudadanos que están además amparados por la Constitución. Pero que están financiados por el Estado ahora también, reconozco. ¿Cómo? Están financiados por el Estado ahora también. Bueno, algunos reciben partidos. dinero. Mi partido, los que están no. inscritos en los que tienen representantes en el Parlamento. Mi partido está inscrito. Disculpe que se lo recuerde. Mi partido no está inscrito y no recibimos un sol del Estado, ni queremos recibir. Nosotros hemos llegado a 100 años de vigencia sin tener que pedirle al Estado un sol. Y así deben ser los partidos, deben ser asociaciones de ciudadanos que están ejerciendo un derecho, nada más. Pero cuando se hace que el Estado tutele a esos ciudadanos, entonces las cosas empiezan a distorsionar. Y por eso es que solamente eso hablan las cosas alrededor de lo que hace el Ministerio Público, que como te reitero, organización criminal para todo.
No, para todo no, le repito, para 5 de los 28 partidos. Bueno, pero ya es bastante. En el PPC no está, por ejemplo, incurso en ese cargo. Señor Bedoya, su opinión sobre lo que nos ha dicho el señor Mulder. Bueno, coincido en gran parte de lo que él ha manifestado, porque todos hemos venido padeciendo. Y me permito hacerle una rectificación. Por favor. Es cierto que los partidos que tienen presencia en el Parlamento hoy perciben dinero del Estado, sí, pero la injerencia del Jurado Nacional de Elecciones viene desde antes que los partidos recibieran dinero de parte del Estado. En consecuencia, no es esa solamente la razón de ser. Pero para mí el factor primero es el que he mencionado. El voto preferencial. El voto preferencial. Hay sin duda una ausencia continuada de parte de los partidos en provincias fundamentalmente, y es donde han entonces comenzado los movimientos regionales. Dicho sea de paso, a los partidos nos exigen de todo, mientras que a los movimientos regionales nada. Y coincido con Mauricio en cuanto pueden los movimientos regionales actuar preponderantemente a nivel municipal y regional, porque tienen una visión y un programa regional, mientras que los partidos políticos aspiran a gobernar el país y tienen que presentar ante el electorado un plan de gobierno nacional y buscar consensos nacionales dentro del Parlamento si se carece de mayoría. Entonces, hay muchos factores que contribuyen a esta reducción de vigencia, esta pérdida de vigencia por parte de los partidos políticos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Perdón, adelante, Mauricio. Hay una cosa que sí es positiva, que la ha hecho este Congreso. El 22 de julio, el próximo, vence el plazo para que una persona que quiera ser candidato se inscriba en un partido. Sí. Ya es algo. Yo lo planteé hace tiempo para que el tiempo de la militancia fuera de 3 años antes de postular. Les pareció demasiado, muy bien, ahora se ha avanzado con algo. Ese es un primer punto que me parece que es importante. Y lo segundo es que se tiene que eliminar la forma en la que el Tribunal Constitucional permitió que hubiera transfugismo en el Congreso. Cada persona que entre al Congreso y es elegida tiene que quedarse en el partido que lo llevó. No puede, una vez que se sienta en su escaño, decir ahora no, yo llevo lo que quiero porque a mí me eligieron, etcétera. Tiene que haber respeto a la institución que lo llevó. Y eso fortalece un poco a los partidos políticos. Y si eso se logra hacer de manera sólida, creo que algo también habremos hecho para corregir gran parte de las cosas que se dejaron con la intención de que los partidos justamente se debilitaran, ¿no? Que eso lo hizo Vizcarra. Y Vizcarra siempre ha buscado eso porque como no tenía partido, entonces buscaba que la política y en general los partidos políticos se diluyeran entre sí, ¿no? Ahora, hay que reconocer, en otras palabras, la curul pertenece al partido no al congresista. ¿Qué pasa cuando un partido lleva a un violador? No, o lleva, no como puede somos ser Perú, candidato. Un momentito, lo hemos visto en acto. No, entonces no es que lo lleve, sino que... No, lo lleva a alguien que luego se comporta de esa manera. Hay que luego tenemos, yo creo que eso es excepcional, un congresista elegido que está prófugo de la justicia desde hace más de un año, el señor Helera, de Piura, de Somos Perú, para ser más específico. Ya, pero eso es culpa del Congreso. Visto. ¿Cuántos mochasueldos hay? ¿Cuántas personas se han inclinado ante Pedro Castillo? Pero eso es justamente lo que te estamos diciendo. ¿Cómo soluciona ese problema usted? Ya, pero eso es lo que estamos diciendo. Con partidos políticos que lleven cuadros y no los que son ahora. Esos mochasueldos son aventureros, no son políticos. Pero eso, discúlpeme que le recuerde, es de Acción Popular sobre todo, pero el más antiguo de los partidos inscritos, con el perdón de usted. Pero ahí ha habido en Acción Popular un tema diferente. Ellos han sido penetrados. Y déjame decir que eso no solamente sucede con ese partido. A nosotros también nos han querido penetrar gente. Ha habido un ciudadano, que ya no digo su nombre porque sea después famoso, que vino y repartía plata por todas partes y se compró a varios compañeros.
Porque, bueno, pues... ¿Y llegó a tener algún cargo electivo en su partido? No, porque lo sacamos. Lo sacaron. No llegó a ser congresista. Pero sacaba una revista. Te vas a acordar. Y bueno, entonces, ese tipo de cosas sucede cuando hay la manera de hacer que los partidos políticos no puedan cuidarse a sí mismos, ¿no? Y entonces... es todo un proceso, no es que un partido entra y todos somos santos. Bueno, lamentablemente no es así, pero sí, para eso están los partidos políticos, para que cuando se escojan las personas dentro del partido político ya se tenga un conocimiento de quién es la persona que están eligiendo. ¿Sabe cuál es otro problema, señor Carvalho? No, por favor. Por lo menos la experiencia lo demuestra en los últimos 4 o 6 procesos electorales. Hay partidos que se crean en vísperas de las elecciones o en torno a un caudillo y en consecuencia responden al seguimiento de una persona y no a un planteamiento partidario ni a un planteamiento doctrinario. Y a corto plazo esos candidatos se dan cuenta que no tienen suficiente gente calificada en provincias y vienen los pactos con los movimientos regionales. Tu movimiento regional apoyas mi candidatura a la presidencia y la de mi partido y yo te doy cupos dentro de la lista. Y esto lo hemos visto con Fujimori, que fue con el apoyo de los evangelistas. ¿Sí? Lo hemos visto con Humala, que fue aliado del UPP. Lo hemos visto con la primera vez, ¿no? La primera vez del año, lo hemos visto con todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al poco tiempo, estos que vienen, no porque responden al partido, sino al movimiento que fue con el partido, terminan marcando distancia, se terminan abriendo y son los primeros en romper la unidad de una bancada. Y por eso es que usted empieza un quinquenio con 4, 5 o 6 bancadas y termina como ahora, en menos de un año o 2 años ya tiene 10 o 12. Ahora, quiero desafiarlos con una pregunta muy concreta relativa al día de hoy. Por la mañana hemos recibido en RPP al señor Carlos Añaños, sí, quien se ha inscrito en un partido Perú Moderno, que responde a las malas características que ustedes han descrito hasta ahora. El señor Añaños es una persona que goza de mucho prestigio en el mundo empresarial y que tiene una obra que mostrar. Él efectivamente no se presenta con un programa desarrollado, están elaborándolo. Se presenta a base de su prestigio personal y su aura. ¿Eso es algo negativo? Desde mi punto de vista, no es a priori negativo, pero no debería ser así, porque la persona que aspira a ser presidente de la República debe mostrar siquiera una trayectoria, no solamente en el campo, digamos, empresarial o esas cosas, sino en el campo político, porque al puesto que está postulando es un puesto político. Oiga, y la Torre cuando se presentó en el año 31 no tenía mucha experiencia partidaria política, era un dirigente estudiantil cuando fue deportado el año 23 y regresó al Perú 8 años después, y sin embargo era la Torre. Ya, pero cuando se presentó como candidato no era en ese momento un desconocido, había sido un dirigente estudiantil, había sido un dirigente gremial, había recorrido todo el país. Eso es hacer política. Este señor es empresario. Ahora, alas y buen viento, ojalá que le vaya bien. De verdad, de verdad. Pero debe haber, pero ¿sabes qué? La política necesita cuadros políticos, porque la política es muy sutil. Que supongo que tiene ahora, ¿no? ¿Cómo reacciona usted ante el anuncio de la entrada a un partido político, señor Carlos Añaños? Me parece bien que se afilie, porque además es el vehículo a través del cual debe de llegarse o aspirarse a llegar al poder, o sea, los partidos políticos. Pero al margen de eso, que está muy bien que haya optado por una de las posibilidades que tenía. Por eso nosotros hemos preconizado en todo momento que no podemos poner la carreta delante de los bueyes. Por lo menos la labor en que silenciosamente durante muchos meses ha venido desarrollando el PPC, a los efectos de evitar que el próximo Parlamento sea tan caótico como los últimos y el actual, a los efectos de que haya predictibilidad y gobernanza, que haya seriedad,
Lo que hemos comenzado a hacer es invitar a los partidos con los cuales hay afinidad fundamental para intercambiar ideas de la posibilidad de entendimientos. ¿Cuáles son esos partidos con los que sienten afinidad? Yo no soy miembro del PPC en este momento. ¿Cómo? ¿Qué es esto, señor Bedoya? No me he reafiliado todavía. Ay, pero ¿cómo está preconizando que hay que inscribirse y felicita usted al señor Añaños por haberlo hecho y usted no lo hace? Oiga, yo llevo al PPC en la sangre desde que era adolescente. Justamente, pero pasa que hay que pasar de la sangre al papel también, ¿no? Porque he querido siempre dejar espacio para las nuevas generaciones, ¿no? Pero no quiero distraerme del tema sobre el cual estaba abordando. Nosotros creemos que debe de buscarse a los que tienen más afinidad con uno, buscando los puntos de coincidencia. Empezar conversando por aquello en lo que se coincide, después veremos en aquello en que nos diferenciamos. Y segundo, llegado a ese entendimiento, recién empezar a ver personas, candidatos. No puede usted empezar poniendo un candidato para ver quiénes vienen ahora atrás mío. No es lo ideal, por lo menos para nosotros. Para nosotros lo serio es, oiga, presentemos ante la ciudadanía una opción válida, una opción seria. El país, señor Carvalho, no soporta más. La democracia está en crisis en el Perú y está en riesgo. Un quinquenio más de lo que hemos venido teniendo, el país no lo va a aguantar. Y tenemos entonces la responsabilidad de enfrentar esta situación con madurez. Buscar al mejor, aun cuando no esté dentro de mi partido. De acuerdo, señor Mulder, el tiempo nos vence. Yo quisiera saber de usted, como experimentado político y presidente de la Comisión Política, que es de su partido, que cumplió 100 años, como no recordaba, ¿con qué propuestas, qué ejes quiere usted que el APRA adopte para su campaña? ¿Con qué propuesta? Perdón, ¿Con qué propuesta de fondo? Es decir, ¿cómo concretar lo que el señor Bedoya dice? Yo creo que lo no principal, le pregunto un programa, ¿no? Que es un poco correcto. temprano. Yo creo que el primer trabajo que tiene que hacer cualquier político que tenga la oportunidad de ser parlamentario o lo que fuera, es devolverle al país la institucionalidad que necesita. Porque hoy el Perú no tiene los poderes del Estado definidos. Tiene más bien una anomia y un desorden muy grande en lo que es el Estado, al punto de que el Ministerio Público ahora se cree que es un poder del Estado y dice que no me gusta esto, no me gusta lo que dice el Congreso. Y a cada rato van a contiendas de competencia ante el Tribunal Constitucional. Así es. ¿Por qué? Porque hay una especie pues de poder en la sombra que decide todas esas cosas en nuestro país. Pero hay un poder criminal también en el Perú y corrupto, claro, que requiere un Ministerio Público activo. Pero el que ¿no? haya una cosa no significa que el otro no la haya. Pues entonces aquí pero lo que si yo estoy haciendo... usted que están destruyendo la institucionalidad justamente y limitando la acción del Ministerio Público, es normal que se pronuncien, ¿no? No puede. ¿No? El Ministerio Público no puede emitir opinión. El Ministerio Público es un ente que tiene una tarea que le da la Constitución y que no es el de emitir opinión. Para emitir opinión están los poderes del Estado y ellos no son poderes del Estado. Y entonces se ha generado una situación... Mauricio, y más aún, no pueden en el comunicado ponerle al Parlamento que lo conminan a que no den la segunda votación para aprobar las reformas o los cambios que están introduciendo. Bueno, tomamos nota que han entrado un tema delicado, institucional, jurídico, constitucional. Pero los invitaremos a la próxima vez, quizás poniéndonos algún constitucionalista que no piense como usted. No es la única opinión que hay. Sí, hay una urgencia de acción contra la criminalidad y contra la corrupción. Te podemos decir a ti que también hay otros candidatos y no solamente el señor Añaños, ¿no? Porque te ha gustado. Lo has lanzado como 3 veces. La alternativa. Y hay otros. No lo he lanzado, lo hemos entrevistado esta mañana, estoy mencionándolo. Creo que es un hecho relevante, es un empresario, gente pero política. Partido, pero pues. Si usted hubiera preferido, hubiera podido preguntarles por Alberto Fujimori, pero pensé que ya lo había hecho con el señor Galarreta. No, pero la próxima vez. No tiene partido ese señor, eso es lo que yo te quería decir. Justamente hay un partido al que se ha afiliado. Esa es la novedad del día. El Perú moderno.
¿Y ese partido? Que no lo conozca usted, no es prueba. No sea despectivo con los partidos que tienen menos de 100 años, señor Eso Mulder. no existe. Bueno, muchísimas gracias por su presencia acá. Nos vamos con la sonrisa del señor Bedoya, que mira las cosas con prudencia y con tacto.